Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y el día de hoy, pues empezando el mes de junio, ya vamos a la mitad del año, qué rápido se nos ha pasado. Bienvenidos a todos los que se siguen sumando, se están conectando ahorita. El día de hoy tendremos la plática virtual Contratos Internacionales, Elementos y Regulaciones, a cargo del doctor Juan Ilich Pérez García, de quien me permito presentar su semblanza. El doctor Juan Illich es General Counsel de Samsung SDS México y catedrático en Trade and Law College. Es doctor en estudios de desarrollo global, ha cursado diplomados en la Academia Internacional de Derecho Internacional de La Haya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. También en la Unidad Complutense de Madrid, entre otras. Es licenciado en Derecho y actualmente se desempeña como titular del área legal y de compliance para la empresa Samsung SDS en México y es miembro del consejo directivo del Business Alliance for Secure Commerce en los Estados Unidos. Bienvenido, maestro, doctor, ¿cómo está? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Me da mucho gusto que desde la pandemia y hasta el día de hoy, pues hayan implementado ya 5 años y medio esta gran iniciativa. Y por supuesto que me inviten, ¿no? A ser parte de ella de vez en cuando. Yo gustoso, la verdad, de ser parte aquí de los ciclos que tenemos de estas pequeñas cápsulas informativas. Y a todos también por su tiempo. Yo sé que ya este horario vespertino es complicado porque muchos ya están locos por irse a su casa o por cenar ya hasta ahora, pero bueno, aquí estamos. Muy bien, pues que hoy qué rica cena, y aprendiendo, ¿no? El que ya esté Exacto. cenando. Pueden estar así, miren, con el plato, comiendo y de repente sale la mano, se tapa nada más para no estarlos viendo tan en el bocado y ya hacen la pregunta sin ningún problema. Así es, a través del chat, pues pueden mandar cualquier Sí. pregunta que tengan para el doctor Illich y pues iniciamos. Ya saben que al final tendremos 10 minutos de preguntas y respuestas. Se pueden irlas mandando durante toda la plática y pues aquí él nos hace el favor de contestarlas. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y bueno, sin más preámbulo, la doctora Lupita ya hizo el favor de presentarme, entonces bueno, les voy a compartir la presentación. Conforme se vayan integrando ya la podrán ir viendo un poco. Y bueno. Aquí los elementos y regulaciones de contratos internacionales. Primero hay que ver qué constituye un contrato internacional. Vamos a enfocarnos mucho hoy día, no tanto en partes públicas, sino sobre todo en entes privados, es decir, personas físicas, personas morales, o bien también pudiéramos hablar de gobierno siempre y cuando no actúen en su facultad soberana, sino como una parte contratante. Por ejemplo, cuando entran en estas asociaciones público-privadas donde necesitan inversión, que es extranjera, porque recordemos que estamos hablando de contratos internacionales, pero obviamente pues con ciertos términos y condiciones como cualquier parte contratante lo haría. ¿Qué es por ende un contrato internacional? Pues bueno, un acuerdo que es jurídicamente vinculante y que es el mismo celebrado entre partes situadas en diferentes jurisdicciones nacionales. Es decir, el primer elemento sine qua non para que se llame internacional. Si estamos hablando de una parte en Tijuana y otra parte en Cancún, Quintana Roo, claro, están lejísimos, son 5 horas volando, como 4.500 kilómetros, pero no es contrato internacional. Ambas partes están en el mismo país. Si en cambio hablamos con el mismo ejemplo de Tijuana, con una contraparte en San Isidro, si es internacional, escasos 3 kilómetros, pero bueno, nos divide un muro fronterizo. Obviamente hay evidentemente leyes distintas. Ese es el elemento que reputa internacional, es decir, que es jurídicamente vinculante el contrato cuando las partes se encuentran en distintas jurisdicciones y ya un poquito más adelante que hablemos de qué legislación es aplicable, pues bueno, no solo nos iremos al contrato, sino también cuando invoquemos un tratado internacional, será importante validar que las dos naciones de las dos partes lo hayan ratificado debidamente
para que pueda ser válido. Digo, en caso de un conflicto, ¿no? Sobre todo, afortunadamente son las menos, pero pudiera llegar a suceder y es importante tener este acui de antemano para cuando vamos a ir invocando esta legislación. Bueno, los contratos internacionales se rigen por normas que son de derecho privado, tratados internacionales que ya les comenté, que sí son jurídicamente vinculantes cuando están ratificados por las partes, ciertos principios generales que obviamente no son, y ahorita vamos a hablar un poquito cuando veamos el UNIDROIT, que no son vinculantes, pero al final del día sí son principios internacionales que, ojo, muchos jueces le dan seguimiento y prácticas uniformes, sobre todo cuando se empieza a armonizar el derecho internacional, que es lo que en muchos países ya tiene varias décadas cocinándose, que se ha venido haciendo. Y bueno, aquí el objetivo va a ser analizar los elementos jurídicos esenciales de los contratos, la interpretación y ciertos principios supletorios que podemos usar de derecho internacional, que ya les comento, si bien no son obligatorios, son principios, bueno, ya hay jueces, incluso jueces locales en Baja California, que han tomado estos principios como precedentes para resolver cuando existe un conflicto de obligaciones de carácter internacional. Puede haber muchos ejemplos donde a lo mejor las partes, aquí haciendo un breve paréntesis, refieren, no, en México el Código Civil local de Baja California refiere esto, etc., etc., pero el juez puede también referir, efectivamente, sin embargo, hay X, Y o Z tratado internacional o hay ciertos principios internacionales que como el conflicto se deriva de una relación internacional y no puramente local, yo juez tengo que considerar y así han decidido. No sé cómo vaya a ser ahora con el resultado de la elección, con nuestras nuevas autoridades. Ahí si me preguntan, pues no, ya queda fuera de mis manos. Pero por lo menos así si ustedes buscan en los sitios web, que afortunadamente sitios web como el Unigua son gratuitos, sí existen precedentes y justo de Baja California. Digo, yo no estoy en Baja California, pero soy de ahí. Entonces, donde jueces los han aplicado. Y bueno, ¿cómo se da una negociación internacional? Es decir, previo a realizar el contrato. Puede ser un diálogo libre, bilateral o trilateral o multilateral. Paréntesis, recordemos que en ocasiones las partes interesadas son mucho más de dos. Usamos mucho la bilateralidad como ejemplo porque siempre son dos. Bueno, normalmente lo más común es que sean dos partes, pero a veces son tres, son cuatro, son cinco las partes involucradas y obviamente ese es un diálogo que necesitamos considerar también. La negociación, digo, puede ser cerrada, no se los recomiendo, es el peor de los casos, es cuando una de las partes le impone a la otra o a las demás condiciones sin que las demás tengan un poder de decisión sobre esas condiciones. Normalmente se van a dar en licitaciones que son muy cerradas, muy fijas, o se van a dar en negocios muy grandes donde ese cliente o esa contraparte tenga, como vulgarmente le decimos, la sartén por el mango, pero definitivamente no es algo recomendable. Habrá una negociación opciones limitadas cuando a lo mejor son contratos predefinidos, entonces no tenemos mucho de dónde negociar. O digo, no la tengo aquí, pero también está la negociación abierta, que es la ideal, donde obviamente es la más común, donde tenemos una estira y afloja de términos y condiciones. Sabes que entiendo que en Estados Unidos los temas son así, en liabilities, en temas anticorrupción, en temas de auditoría, en temas de confidencialidad, en México son así. Entonces, para poder adecuar los contratos a determinadas situaciones. Se deberán considerar, obviamente, principios como la buena fe. Obviamente, si estás actuando de mala fe, te pueden anular todo el contrato. Y principios, por ejemplo, como autonomía de la voluntad. Habrá declaraciones también de buenas intenciones. Ahorita vamos a mencionar brevemente algunos documentos, como alguna carta de intención. Puse los nombres en inglés porque son más comunes que vemos esos letter of intent, intention letter o como sea. Y el memorándum de entendimiento, el memorandum of understanding, normalmente, ojo, no siempre, normalmente no son documentos vinculantes, pero aún así, pues son cartas de intenciones que de alguna manera fijan la negociación y la buena voluntad entre las partes, sobre todo cuando estamos hablando de contratación internacional, y que a partir de ahí
pues podemos agilizar y realizar más rápido este tipo de contrataciones. Si tienen preguntas, recordemos al final, ahorita lo que pueden ir haciendo es anotarlas y, por ejemplo, para el final rápidamente ponerlas en el chat o abrir micrófono haciendo un comentario o ya directamente la doctora, perdón, Guadalupe las estará comentando. Bueno. Las partes obviamente deberán tener, es muy importante, así como en una contratación local, capacidad jurídica y legitimación para obligarse rápidamente. A mí me encanta dar esta clase de contratación internacional aquí en TLC. Tienen ya mucho tiempo invitándome, si mal no recuerdo, ya voy para 8 años, porque fue como desde inicios de 2018. Qué rápido pasa el tiempo. Entonces, me encanta porque, bueno, aquí veremos que en distintos países varían. No es suficiente a lo mejor en México que pues necesitamos garantizar que la empresa exista, que no sea un llamada paper company o empresa de papel, sino que exista, que tenga un domicilio cierto, que nos dé la documentación requerida para validar la existencia de la contraparte, incluso, y les recomendaría muchísimo, ir físicamente, plantarse frente a la contraparte para validar la existencia, validar que existen empleados. Bueno, no solo eso, sino también el hecho que la parte que va a firmar o que va a entrar en ese contrato, pues sí cuenta con las facultades para hacerlo. Recordemos que en países como México u otros países de Hispanoamérica sí es muy necesario tener un poder y que ese poder esté protocolizado ante fedatario público. No en todos los estados es opcional, me parece que en Baja California todavía sigue sin ser obligación inscribirlo en el registro público, pero en muchos estados sí es necesario inscribir ese poder incluso ante el registro público. Habrá otras legislaciones donde, bueno, son mucho más laxas. En el caso de Estados Unidos u otros países de tradición de common law, dicen, no, pues con que lo haya autorizado la junta directiva a través de una cartita, de una hoja firmada, o el administrador único que haya autorizado a esta persona, o incluso nadie lo autorizó, pero bueno, por el puesto que tenía, se reputa que tenía la capacidad para hacerlo, un vicepresidente de compras, verbigracia. Ah, bueno, puede ser posible. No así en países como México. Entonces, sí hay que cuidar mucho que tengan los poderes necesarios para obligarse válidamente en representación de la empresa, en representación de quien van a contratar, sobre todo porque estamos hablando pues de un contrato internacional y normalmente los contratos internacionales son sinónimo de mucho dinero, de mucha inversión, de mucho revenue y profit, pero también de riesgo. Entonces siempre no les estoy diciendo que no lo hagan, al contrario, háganlo, que bueno, entre más se internacionalicen mejor, más dinero van a tener. Yo he tenido muchos alumnos que ya sea que sean parte de una empresa o tengan su empresa y entre más internacionales se han hecho, o sea, están jugando en otras ligas, pero es un riesgo. Entonces, precisamente por eso toman la maestría, ¿verdad? Porque deben de sensibilizarse de qué riesgos deben ellos valorar, no solamente con empresas internacionales en general, sino países en específico. Y en este caso, pues estamos hablando de quien firma esa contratación. Si es un sujeto público, si es un sujeto privado, no lo tengo por aquí, pero las líneas de crédito, pues también obviamente será un tema de, bueno, cómo está nuestro flujo de caja para autorizar una línea de crédito en un contrato internacional. A lo mejor es un contrato que nos va a dejar muchísima ganancia, no sé, estamos acostumbrados al 2-3% de ganancia en nuestro negocio y este contrato nos va a dejar el 30, el 40, dices, wow. Pero ¿qué tal si por la línea de crédito nos compromete nuestro cash flow a largo plazo y podemos entrar en un riesgo de dejar de operar precisamente por estas líneas de crédito tan extendidas? Entonces, pues son temas que tenemos que validar también entre la operación y entre los sujetos que actúan. Si el contrato va a ser de distribución, de comisión mercantil, bueno, verificar en cualquier caso la existencia de poderes y a su vez que dichos poderes sean actuales y sean válidos. Es decir, no es suficiente, y créanme, todo lo que les hablo no son ejemplos hipotéticos. Ha pasado a primos de amigos. No es suficiente con que tal vez, me mandó un correo muy serio, muy formal. No, o sea, les repito, traten de ir físicamente a verificar, ver las páginas web que coincida el domicilio de la empresa, los teléfonos que coincidan, los dominios de correo electrónico que coincida.
la cara físicamente que coincida, sobre todo pues normalmente si son empresas grandes internacionales son personajes muy públicos, deberían tener su perfil en Google, debería aparecerte la búsqueda, en LinkedIn debería aparecerte la búsqueda. Directivos de empresas grandes que de repente, oye, pues no me aparece ni en Google ni en LinkedIn, no existe su perfil. Bueno, es ahí un foco rojo, ¿no? O a lo mejor no se parece en nada a la foto que yo vi o a la persona que yo conocí. Bueno, es un foco rojo que obviamente tenemos sí o sí que considerar al momento de una contratación. Y les repito, no es el punto de dar miedo, pero sí el vislumbrar qué riesgo hay, cómo mitigar ese riesgo y cómo promover la internacionalización en paralelo que se mitiga este riesgo. Y bueno, obligaciones básicas de las partes. En el caso de la compraventa internacional, pues bueno, existe la Convención de Viena, existen principios UNIDROIT y otros tratados internacionales. Bueno, en el caso del vendedor, entregar los bienes, donde pues ya dependerá de, por eso es importante la contratación, donde las partes hayan acordado en el contrato. Luego, por eso vienen los conflictos que si era fuera de mi fábrica en el país de origen, o que si era en puerto, o que si era en el puerto marítimo de destino, o que si era en la fábrica del destino. Mucho cuidado con eso para ver cuáles van a ser las obligaciones y en dónde. Por eso es importantísima la contratación internacional. ¿Quién se encarga de cargar o no cargar? Y ahí ustedes piensan, ay, pues qué ridículo, pues qué importa el cargar si yo lo cargo o él lo carga, ni que se me fuera este, dislocar la columna. Bueno, es el factor dinero. Obviamente no es lo mismo vender, ay, no sé qué tengo aquí a la mano, plumas. Una pluma a nivel, no se alcanza a ver, pero aquí una pluma a nivel internacional a vender un embarque de 300 toneladas a la semana. Bueno, ¿quién hace la carga a tantos contenedores de esas 300 toneladas de producto terminado a la semana? Entonces, hay que validar muy bien qué actividades hace cada una de las partes y qué actividades pueden también hacer, pero con costo extra, porque probablemente no vengan pues contempladas en la cotización original. Si hablamos de una compraventa, bueno, del comprador será pagar el precio conforme a lo estipulado, es decir, en la moneda cambiaria que estemos, en el tipo de moneda que estemos hablando, en la línea de crédito que estemos hablando, o si lo hace por anticipado, pues qué mejor, ¿verdad? Si somos nosotros el vendedor, tener ese dinerito por anticipado, esa seguridad. La recepción de los bienes, es decir, que no te deje esperando, porque recordemos, time is money, tiempo es dinero, y si no te reciben la fecha establecida, pues los intermediarios empiezan a cobrar facturaciones extras de las demoras, del personal, de los contenedores, de los camiones, de estar en el extranjero, etcétera, etcétera. Y pues obviamente tener, y vuelvo a la importancia de contar con cláusulas internacionales, con contratos internacionales, la importancia de realizar la inspección y la notificación oportuna de cualquier defecto, es decir, garantías. ¿Qué garantías vamos a tener en un contrato? Pues bueno, para poder notificar defectos, para poder realizar inspecciones y notificaciones oportunas. Asimismo, bueno, establecer cláusulas, ojo, esto es muy común en industrias que son muy sensibles, o de la cláusula denominada time is of the essence, el tiempo es esencial. Industrias donde el tiempo es muy sensible para que la línea de producción fluya y no se pare y no estén pagando el cliente final horas extras a su personal a fin de poder manufacturar un equipo. La clásica automotriz, electrónica, médica, son algunas que establecen normalmente, aunque las negociemos, siempre van a estar ahí cláusulas de incumplimientos, de penalidades, de intereses moratorios. Es decir, ¿qué pasa si el producto no va exactamente en la forma, centímetros, milímetros que nos comprometimos? Con la cantidad de material que nos comprometimos a manufacturarlo, con la calidad que nos hemos comprometido para que pase todas esas pruebas y esas verificaciones. Digo, recordemos que en el caso de la industria automotriz,
pues de repente nos llegan, no hemos escuchado de esos famosos recalls o cuando tienen que revisar todos los productos. Entonces son millones de vehículos los que tienen que pasar a revisión. Imagínense las pérdidas para las automotrices por esos llamados recall que hacen. O en el tema de la industria médica, que son vidas humanas las que se pierden en el caso que un producto no llegue con máxima calidad total conforme a lo requerido, porque estamos hablando que van a ser aplicados en un paciente todos los productos al final del día. Entonces, realmente existen esas cláusulas muy, muy, muy fuertes de incumplimientos, de penalidades y bueno, también de intereses moratorios o de penalizaciones económicas en caso que no se entregue el producto a tiempo. ¿Por qué? Porque al final del día, en contratación internacional, derivado de la entrega de productos, derivado de esa proveeduría, depende la línea de producción de muchos de los clientes, es decir, de muchas de las empresas. Ahí tendremos obviamente que validar qué garantías pues nos estamos comprometiendo y muchas veces considerar esos tiempos. Oye, ¿sabes qué? Vamos negociando. Si sé que son 3 días lo que tarda en llegar el producto, híjole, pues vamos negociando 5 para tener 2 de colchón. En el caso de cualquier demora, pues rápidamente mandar un camión B o avisar qué pasa si aviso. A lo mejor me exime de la penalización siempre que haya avisado en tiempo de un accidente, pero siempre considerar ese tema. ¿Por qué? Porque si no, pues puede ser dinero para muchas empresas. ¿Qué elementos son en el caso de una compraventa? Bueno, la oferta del vendedor y la aceptación del comprador. Es decir, la oferta es la declaración explícita, inequívoca de la voluntad de vender y la aceptación, pues no es más que la igual la declaración del destinatario de la propuesta que está de acuerdo con la misma. Obviamente a esa oferta inicial y aceptación se da la negociación, que les repito, pues va a depender mucho de las partes. Sí, se los digo personalmente, a mí una negociación fabulosa es de 1 a 2 semanas, es decir, un par de juntas, 3 o 4 y se cierra. Ya negociaciones que tardan más del mes, híjole, mucho cuidado porque ahí pueden poner en riesgo la relación contractual. O sea, hay muchos clientes se echan para atrás porque dicen, ay, no, qué flojera. O sea, son empresas muy complicadas, son proveedores muy complicados, están analizando mucho. Para contestarme mi correo tardan 2 semanas. Uta, ¿cómo va a ser al momento que tenga yo el servicio con ellos o la producción con ellos? ¿Cuánto se va a demorar? Entonces, recuerden que es la carta de presentación y aquí en la negociación siempre se da, les repito, es algo muy usual, pero hay que meterle el acelerador para esas horas extras que a lo mejor dices, oh, híjole, pues ni modo, es una semana muy pesada porque estoy durmiéndome en la madrugada por cerrar el negocio pronto, pero a lo mejor esas horas extras que fueron de una semana en vez de 5 o mes y medio, pues a futuro le van a dar confianza a tu cliente de, ah, mira, me contesta muy rápido, siempre tiene muy buen servicio al cliente. A lo mejor es el sabor de boca que le dejas al cliente o a los clientes que están ubicados en otra parte del mundo. Es decir, que si pones atención a su negocio, por grande o chico que sea. A lo mejor es un negocio chico, pero que te está abriendo la entrada a otro país y pues obviamente qué mejor, ¿no? Que me abran la entrada a otro país y que posteriormente pueda jalar empresas del mismo tamaño o empresas mucho más grandes incluso, hablando de contratación internacional en países donde antes no tenía presencia. El perfeccionamiento, que no es más que la firma del contrato, alguna otra formalidad que necesite tener. Digo, casi no hay partes actualmente que lo lleven ante notario, pero si quisieran hacerlo ante notario, bueno, perfecto, eso está abierto entre las partes. Hay países que lo hacen. No recuerdo en qué supuestos, pero en Colombia y en Perú he escuchado que sí hay supuestos donde es necesario y no les hablo solamente de bienes raíces, les hablo de otro tipo de contratos también, que es necesario el ir ante notario. Y bueno, la propiamente implementación del contrato, que es cómo se lleva a cabo, que ahí no termina, ojo, porque muchas veces ahí a los abogados es donde al paso de los años yo he tenido contratos que han durado el tiempo que tengo en la empresa, que han durado 10 años, muchos, ¿eh? Tengo otros que han durado 6, 7, 8, claro, también hay nuevos, pero tengo muchísimos que ya tienen ese llamado aging de contrato
Y lo que vamos haciendo es actualizándolos con convenios modificatorios donde a lo mejor el servicio va incrementándose. Entonces, bueno, tenemos que adecuar el contrato o ir mutando el contrato conforme se va ampliando, conforme se va transformando el servicio. Obviamente, conforme las tarifas se van actualizando de momento a momento. Y pues ahí es como la relación comercial sí preexiste, en ocasiones crece, qué bueno, pero aunque se mantenga igual, siempre va transmutándose y como abogados tenemos obviamente que acompañar esa implementación porque a veces de un servicio que no era internacional, que era en México, se vuelve internacional, México, Estados Unidos, y luego es México, Estados Unidos, Canadá, luego es México, Estados Unidos, guión Canadá, guión Brasil, guión Colombia, guión Chile, y se vuelve, claro, que es fructífero, pero la relación se va volviendo más compleja y obviamente tenemos que dar ese acompañamiento a las partes, dependiendo si representamos a una de las partes o a ambos o a ambas partes o si estoy hablando con consultores externos, pero siempre es importante. Y claro, a los consultores externos, pues lo que siempre les recomiendo, cuiden mucho las horas que cotizan o el proyecto que cotizan, qué incluye y qué no incluye, para considerar pues cualquier tema futuro que vayan a estarlo también acompañando. Y bueno. Contratos muy típicos a nivel internacional. El de compraventa, que es el que siempre usamos mucho los abogados como ejemplo, el de compraventa internacional de mercaderías. El de suministro, es decir, muchas maquiladoras que lo utilizan para materia prima, para bienes intermedios. El de distribución internacional, que lo usan muchísimas empresas. Acá donde me encuentro ahorita en Ciudad de México, hay muchísimas empresas de distribución, es el fuerte, es decir, aquí no hay tanta maquiladora como en la frontera norte. Acá hay mucha distribución, es decir, empresas que se dedican a la venta per se, no maquilan nada. Hay almacenes de distribución en toda el área metropolitana que se dedican a la venta de producto. De agencia, obviamente, cuando representas a un tercero a nivel internacional, de franquicia, que no me voy a meter porque sería pues horas explicando todo el know-how que se licencia en franquicia o el más sencillo de licencia como tal cuando vas a otorgar específicamente una imagen, una marca, un grupo de marcas, una patente, un derecho de autor que en este caso pudiera ser un software, por ejemplo, que hay muchísimas empresas. Yo recuerdo hace ya muchos años hace ya 15 años, fui gerente legal en un despacho de propiedad intelectual y tuve esa oportunidad de colaborar para muchas empresas de Baja California que eran locales, que habían crecido muchísimo con base a licencias, es decir, ellos se dedicaban a desarrollar software, hacían un intangible como tal, pero su software era para fines tan específicos que era muy atractivo para muchas empresas y obviamente pues les vendían esta licencia, ¿sabes qué? Voy a licenciarte mi producto, cada que haya una actualización te lo hago saber y asimismo también lo llegaban a vender en el extranjero. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que a un cliente de Colombia me salió este interesado de Estados Unidos y obviamente se internacionalizaba la relación y eso obviamente pues es un provecho económico porque es un servicio que ya está cruzando fronteras y que obviamente siempre se actualiza, ¿no? Porque siempre hay actualizaciones, siempre hay necesidad de soporte o hay necesidades de más módulos, no va a ser lo mismo manejar una empresa de 2 empleados a una empresa de 2000, entonces obviamente es como va creciendo. Un joint venture, que es una cooperación muchas veces internacional de transporte. Digo, soy el apoderado de una empresa de logística, entonces los conozco, los de logística como tal, y obviamente, pues no me van a dejar mentir, muy importante todos aquellos que están aquí, consultores, los acuerdos de consultoría, qué incluye, si es por hora, qué es por proyecto, dónde lo voy a hacer, cuántas horas, qué no incluye, qué está dentro de mi alcance, qué está fuera de mi alcance, de qué depende el resultado, cómo te entrego el resultado, es importantísimo para definir este contrato internacional. Los elementos esenciales, pues obviamente serán consentimiento, ya lo hablamos hace un par de slides, entre las partes, que sea válido, es decir, que estén legitimadas las partes para contratar, libres de vicios, el objeto que sea lícito, o sea, legal, posible y determinado, nada que de repente, ay, pues una compraventa internacional de marihuana, ¿no? O sea, obviamente es ilegal. Dentro del territorio estadounidense hay estados que permiten la compra, venta, distribución, almacenaje, mejoramiento, cosecha, cultivo y no sé qué tanto. Sí, claro, porque estamos hablando de leyes locales,
pero a nivel internacional, pues el objeto sigue siendo ilícito. Y digo, es un paréntesis muy chistoso porque incluso digo, fingen desconocimiento o tal vez sí lo tengan sinceramente, pero hay mucha gente estadounidenses que los han encontrado a nivel internacional con este tipo de sustancias que los detienen y al momento de detenerlos y llevarlos a la cárcel a un proceso dicen, oye, pues es que yo no sabía que era ilegal. Es que en mi país yo lo compro en la calle y lo consumo en la calle y lo comparto con mis amigos, con mi familia y nadie me dice nada y lo hago enfrente de la policía a las 10 de la mañana. Bueno, sí, ese es tu país, pero obviamente internacionalmente, pues no en todos los países es legal ni legítimo, así que el objeto de un contrato tiene que ser lícito, es a lo que vamos. Los plazos de entrega y de pago tienen que estar especificados. Mucho cuidado de eso de que, ya hicimos una orden de compra y no trae ni en qué moneda le voy a pagar, ni cuánto le voy a pagar, ni en cuánto tiempo se lo entrego, ni qué pasa si no se lo entrego, o si se lo entrego pero no es la calidad de vida, o dónde se lo voy a entregar, o específicamente el domicilio. Mucho cuidado con eso. Obviamente. Si a mí me preguntan, fíjate que viene un embarque internacional y va a llegar a la Ciudad de México, pues yo me puedo imaginar, bueno, pero yo lo compré, me va a llegar aquí a la puerta de mi casa. Y el vendedor puede estar pensando, el vendedor que, por ejemplo, va a estar en Corea, puede estar pensando, ¿cuál en tu casa? Yo te lo voy a dejar en el aeropuerto y tú te encargas de la desconsolidación y de todos los trámites, tan tan. O puede estar pensando, te lo voy a dejar en no sé, en el domicilio de, a lo mejor tengo yo una distribuidora mexicana, pero te lo voy a dejar en el domicilio de esa distribuidora que tiene su almacén en Tultitlán, Estado de México, para allá, para la caseta ya rumbo a Querétaro. Entonces, bueno, hay que especificar muy bien qué significa eso, qué significa entrega, nada de que, porque yo pienso, yo asumo que es un domicilio, la contraparte al otro lado del mundo va a pensar y va a asumir que es ese domicilio. No, claro que no, hay que ver mucho qué significa ese tema de la entrega. ¿Qué garantías tiene el producto o el servicio? O si la garantía va a ser un extra que voy a necesitar cobrar, o a lo mejor si la garantía puede ser un híbrido, puede ser limitada y a lo mejor necesito cobrar como extra si necesito invertirle más tiempo o darle una garantía de por vida, a lo mejor va a ser extra, etc. ¿Qué condiciones tiene el producto o el servicio de manejo? Es válido, puede que un producto tenga desde determinada temperatura, determinadas condiciones de almacenamiento, de manipulación, entre otras, o el servicio también, en qué condiciones se va a prestar. ¿Sabes qué? Yo te puedo prestar consultoría a este precio siempre y cuando sea en tus oficinas. A lo mejor si son en mis oficinas es otro precio. Bueno, se vale, es parte de las condiciones del contrato internacional. Cláusulas de fuerza mayor, caso fortuito, qué es lo que sucede, anticorrupción, obviamente. Esta presentación recordemos que es de una hora, así que por eso lo resumo muchísimo. ¿Y qué pasa en la solución de controversias? Arbitraje, mediación, tribunales. Hay que saber muy bien y no hay que simplemente decir, bueno, es que a lo mejor no lo pusimos en contrato o mi corporativo marca eso. No, hay que empujar, oye. Si las dos partes estamos en Estados Unidos y México, pues hay que negociar porque sea la resolución en Estados Unidos o en México, no en un país extranjero, que en Singapur o en Londres. Bueno, se oye muy fancy, ¿no? Como que, wow, nos vamos a ir a las cortes de Londres o nos vamos a ir al arbitraje en Singapur. Bueno, ¿y quién va a pagar ese arbitraje en Singapur o esas cortes en Londres en caso de una disputa? Para ver si al final del día quieren o no quieren tomar el caso. Entonces, sí es importante, bueno, jalarlo a nivel local, ya que está a nivel local y por local me refiero a uno de los dos países de las partes contratantes, pues ver cómo lo resolvemos, directo a tribunales o a lo mejor primero nos damos un tiempo a negociación y luego nos vamos a tribunales. O a lo mejor primero un tiempo a negociación y luego nos vamos al arbitraje de determinada instancia o a mediación de determinada instancia. Bueno, ¿cómo va a ser? ¿Qué tanta confianza? Y aquí pues nuevamente sacamos el tema de la elección del Poder Judicial. ¿Qué tanta confianza empresas internacionales van a tener en los tribunales aquí locales? Si sí, vámonos a los tribunales de México o no, ¿sabes qué? Mejor a un panel arbitral o a un solo árbitro imparcial o a tribunales de otro país. Bueno, ¿cómo va a ser esa resolución de controversias? El idioma del contrato y va muy encaminado, por ejemplo, cuando es en México,
pues siempre te piden todos los documentos en español. Entonces, si refieres que el idioma oficial es el inglés y el contrato nada más viene en inglés, el tribunal va a pedirte traducción de todo y pues tienes que considerar que es un gasto extraordinario en el que sí o sí vas a tener que incurrir. Caso distinto, bueno, a lo mejor el contrato viene en inglés y español, pues no hay tanto problema. Ahí menciona que en caso de una disputa se ventila en español. Bueno, ahí está ya la versión en español del contrato. O ejemplo, si a lo mejor está en inglés, pero es por arbitraje, bueno, y el árbitro te dice, de acuerdo que el arbitraje es en inglés, no tengo ningún problema, o el mediador te dice que que la mediación, perdón, se intente en inglés, pues tampoco hay ningún problema, porque ahí ya tienes el documento en idioma extranjero. Pero siempre hay que considerar que cuando el documento esté en idioma extranjero en otro país y estás requiriendo las cortes o los tribunales de otro país, pues ese país te va a pedir el idioma local por un perito traductor para resolver. Y si existe evidencia, es decir, ya no estamos hablando solo de un contrato internacional, sino cualquier esa evidencia conectada a la ejecución del contrato, que si las facturas estaban en inglés, que si, no sé, a lo mejor los correos electrónicos, los PODs o Proof of Delivery, las pruebas de entrega, que si las PO, o sea, Purchase Order, las órdenes de compra estaban en inglés, híjole, pues todo hay que traducirlo en español por perito y pues malas noticias, ¿no? Es un costo adicional que sí o sí es requerido. Eh, Temas de suministro, de distribución, ya se los había dicho, de agencia, ay, perdón. Y bueno, y finalmente los principios, los llamados UNIDROIT, que son sobre contratos comerciales internacionales. Son normas internacionales, bueno, normas generales que expertos redactan, que de tiempo en tiempo son actualizadas. No son obligatorias, pero tienen gran aceptación práctica. Digo, no al nivel como los cinco terms, que tampoco, ojo. Mucha gente piensa, no, es que los Incoterms son ley. No, no son ley. Y los propios Incoterms, ahorita creo que en 2020 se excedieron porque casi, casi en cada una de sus páginas es lo primero con lo que empiezan. Acuérdate que no somos la ley, no somos un contrato de tu país, no somos un contrato de ningún país, etc. Te lo marcan en todas las en todas las páginas. Pero ojo, los propios Incoterms son tomados por muchas autoridades de comercio exterior de muchos países e incorporados a la legislación, a los reglamentos nacionales como parte de. Sin embargo, en estricto sentido, no son leyes vinculantes, son principios generales que dicen, ahí tú sabes si los tomas o no los tomas. Y bueno, los principios UNIDROIT son similares, pero tienen aceptación prácticas. Las partes pueden acordarlos, aplicarlos expresamente, al igual que otros principios, al igual que los Incoterms, si las partes dicen el Incoterm que venga en el documento si será aplicable, bueno, es válido. Se hacen referencia a principios generales. Cuando no hay ley aplicable, las partes de repente pues fueron omisas para interpretar instrumentos internacionales o complemento de instrumentos ya sea internacionales o locales, que les repito, es lo que muchos jueces han hecho. Es decir, claro, consideran la ley local, pero también consideran, uno, que si hay un tratado internacional que está ratificado por México, y les estoy hablando de México porque estamos en México, ¿no? Y el país de la contraparte, o si nosotros somos la contraparte, el otro país de origen, y en ambos es válido, claro que lo consideran primero en cuenta en el estricto sentido que un tratado internacional tiene mayor jerarquía. Y si no existe un tratado internacional específicamente invocable, pues bueno, pueden acudir a principios generales del derecho para interpretar, ya sea los UNIDROIT que les estoy diciendo, la unificación del derecho, o bien los Incoterms que más, bueno, los cinco terms desde 1990 han venido, o desde el 80 creo, han venido sacando ediciones cada década, o sea, han armonizado un poco la temporalidad en la cual salen las ediciones de los cinco terms y obviamente pues han ido robusteciendo esta teoría sobre todo el derecho internacional en materia mercantil, sobre todo en cuanto a temas de compraventa de mercancías, transporte de mercancías, carga, descarga, seguros, quién corre con la responsabilidad dependiendo del Incoterm. Entonces, en sí no son un contrato, en sí no son una ley, pero sí son un buen complemento para que las partes pues puedan discernir o resolver cualquier clase de controversias.
a falta de un documento. Claro, lo ideal es tener un contrato internacional, considerar estos elementos, aplicarlo y obviamente de cuando en cuando poder estarlo renovando. Hasta aquí, por mi parte, ha sido todo y doctora, Muchísimas gracias a todos por su asistencia. eh, y también, no sé, por ahí Angélica nos ha mandado mensajitos extraños. No sé si tiene ahí algún virus o algo, pero hace a través del chat las preguntas, ¿eh? Y pues me permito hacer entrega del reconocimiento. TLC ah, Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al doctor Juan Ilich Pérez García por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Contratos Internacionales, Elementos y Regulaciones el día 2 de junio de 2025. Lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Recuerden que vamos iniciando el mes de junio y estaremos llenos de trueques muy interesantes.